Bueno, muy buenas tardes a todos. Agradeceros como siempre a los medios de comunicación que estéis esta tarde aquí tratando de transmitir un poco lo que tenemos que decir al pueblo de Abarán, a los ciudadanos. Aprovechar también para felicitar el año nuevo a todos los vecinos a los cuales no hemos visto, desearles un año pues, en el cual a ver si tenemos suerte climáticamente y es un año bueno para el pueblo de Abarán y para nuestro sector primario, que al final es el que alimenta, de alguna manera retroalimenta la economía del pueblo. Y vamos a pasar un poco a desarrollar los temas que os queríamos explicar. Mirad, en primer lugar, queremos transmitir a todo el pueblo de Abarán nuestra indignación por la forma en la cual se ha gestionado todo el tema de la crisis, lo que hemos montado a llamar la crisis del agua, ¿no? El problema que ha ocurrido tiene, bajo nuestro punto de vista, tres culpables y uno principal, evidentemente. El primer culpable del tema del agua, Mancomunidad de Canales del Teivilla. Mancomunidad de Canales del Teivilla es quien gestiona todo el tema del agua, quien produce el agua de consumo humano para la región de Murcia, excepto dos poblaciones que son en este caso Jumilla y Yecla, y está trabajando y está dotando de agua potable a los municipios y tiene la obligación de velar porque el agua vaya en condiciones de potabilidad y de sanidad. Y nos parece indignante que Mancomunidad de Canales del Teivilla no haya comunicado a los ayuntamientos en tiempo y forma qué estaba pasando con el agua, porque desde antes de Nochevieja ya se estaba rumoreando, ya teníamos las primeras noticias que nos estaban llegando desde Murcia de que el agua no cumplía los requisitos legales para ser consumida. Segundo culpable en esta gestión, evidentemente Aqualia. Aqualia es la empresa que nos hemos dotado en Abarán, que tenemos contratada para que gestione el tema del agua de potable y por lo tanto tiene la obligación de hacer analíticas, controlar y ante ese tipo de alarmas actuar de forma rápida, urgente, avisando también a los usuarios que somos los que le pagamos el recibo cada 3 meses del agua y evidentemente poniendo en preaviso lo que estaba ocurriendo. Y tercer y principal culpable de la gestión del agua, evidentemente no de que el agua esté mala, sino de la gestión de cómo se gestiona esto. El alcalde del pueblo de Abarán, don Jesús Molina Izquierdo. ¿Por qué? Porque don Jesús Molina Izquierdo sabía muy bien que este tema estaba ocurriendo, porque además algunos hemos hablado con él y hemos tratado de gestionar un poco con él y explicarle o que nos dijese que se estaba gestionando. Y nos parece lamentable que el día de antes de la cabalgata de Reyes, el día 4, sea el día que se da el primer aviso de que no se puede consumir agua, cuando habían poblaciones que llevaban ya 8 días con el aviso. Por lo tanto, en este pueblo había mucha gente que ha estado consumiendo agua con trialometano, que por cierto, para quien no lo sabe, es una reacción química entre el material vegetal que lleva el agua porque no está bien depurada y el cloro que se le va añadiendo para tratar de potabilizarla. Se genera ese tipo de reacción química y es un agua que no es potable cuando tiene ciertos porcentajes. Bajo nuestro punto de vista, el alcalde tenía que haber actuado de forma inmediata en el momento en el cual se entera que eso estaba así, tenía que haber avisado a la población de que no consumiese agua potable del grifo, que se consumiese agua, de forma preventiva, tenga las analíticas o no las tenga. Pero es que además se ha tardado tanto que la gente está bebiendo agua, pero es que además hay muchísima gente, se lanza a través de las redes sociales, a través de los medios de comunicación, pero hay muchísima gente que no se ha enterado, gente mayor, gente que está en sus casas que no se ha enterado. Ya está consumiendo agua hasta hace muy poco tiempo, incluso mucho me temo que al día de hoy hay gente todavía consumiendo agua en algunas zonas contaminadas porque no se han enterado. Por lo tanto, una gestión nefasta de un problema que es gravísimo, que es de sanidad. Consumir agua con ese tipo de porcentaje de trialometano es muy perjudicial para la salud. Y nos parece lamentable que no se haya tenido diligencia a la hora de actuar. Y repito, no culpamos al alcalde de que el agua estuviera mal. De eso tenemos que culpar a Mancomunidad de Canales del Teivilla, que además tiene la obligación de mejorar la planta potabilizadora que da agua a esta zona, que no lo está haciendo. Porque además con un sistema de osmosis inversa no tenemos ningún tipo de problema y este tipo de problemas no se hubiese producido. Pero como no está mejorada, tenemos el problema. Pero evidentemente, la dejadez, la desidia y la pachorra con la que se ha llevado este tema nos parece indignante, porque estamos hablando de la salud de los abaraneros. Segundo tema. Vamos a ver, con el tema de las lluvias, que han venido muy bien, tenemos que decir, al margen de los desperfectos, han sido unas lluvias muy interesantes y muy buenas para la zona nuestra. Se han producido pues una serie de desprendimientos y algunos de ellos bastante graves en temas de carretera. Ya se lo hemos dicho al alcalde y le exigimos al alcalde que le meta presión a carreteras, porque es verdad que todas las zonas que están en este momento afectadas en carreteras dependen de la Dirección General de Carreteras, pero que le apriete lo que tenga que apretarle, porque tenemos zonas como puede ser el derrumbe que tenemos en la subida hacia Corona, que es un derrumbe gravísimo que está generando problemas.
Tenemos otros derrumbes que no dependen del alcalde, en este caso arreglar los derrumbes porque están justo en el límite con Cieza y además están en el término municipal de Cieza, que es el que afecta a la acequia mayor, pero también le estamos pidiendo que actúe porque en este caso no está funcionando la planta potabilizadora porque la acequia está anegada. Y estamos tirando de agua del Tevilla sin poder tirar agua a través de la planta potabilizadora porque la planta potabilizadora toma el agua de esa acequia. Y el resto de desperfectos que siguen habiendo en toda la zona de la carretera blanca, tanto la de arriba como la de abajo, y luego el tramo nuevo de carreteras, porque al final, pues si los vecinos quieren mirarlo, subiendo a mano derecha se pueden ver que hay piedra ahí que pesan más de 200 kilos. No se puede decir más fuerte, yo creo que posiblemente un poquito más alto, pero más claro no se puede decir, que el alcalde tiene que actuar con este tema, tiene que pedirle presión evidentemente al director general de carreteras para que lo que sean obras de emergencia se lleven de forma inmediata a cabo. El tema de la infraestructura. El otro día salía en los medios de comunicación el señor alcalde con la concejala de urbanismo, que tenían reunión con el consejero y con el director general de carreteras también para hablar precisamente de las mejoras de las infraestructuras. La verdad es que desde el Partido Socialista no nos creemos nada, pero es que lo que nos transmiten los ciudadanos es que no se creen nada ya. O sea, es que estamos cansados de venga anuncios, mensajes en los medios, hemos estado reunidos y luego al final no se hace nada. ¿Por qué? Pues me van a permitir la palabra, porque faltan cojones a la hora de sentarse con los políticos en Murcia y a la hora de exigir lo que hay que exigir. Ni más ni menos. Y hay que empezar a poner la andaíza encima de la mesa y a exigir que se cumpla con el pueblo de Abra. Evidentemente, las reparaciones que hay urgentemente, evidentemente traer inversión al pueblo, que es importante, y evidentemente esa carretera nueva que se hizo, solucionar el problema, porque este año ya han habido 3 coches dañados, que nosotros conozcamos en este momento, que han presentado denuncia contra el ayuntamiento por desprendimiento en cuanto caen 4 gotas. Por lo tanto, esa obra quedó a medio hacer y por lo tanto hay que exigirle a carreteras que le haga lo que es la parte del hormigonado, del hormigón proyectado en lo que son los taludes para que no siga cayendo. Ya que se hizo lo que se hizo y no se va a cambiar, supongo que no se va a cambiar, por lo menos que se vaya trabajando ese tema. Tema número 4. Tenemos pendiente, los abaraneros tienen que saber que la oposición está indignadísima. No podemos seguir aprobando mociones pleno tras pleno, que además limitan el debate, porque claro, cuando vas al ayuntamiento, presentas una moción y te dicen que no, pues te da la oportunidad de poder debatir con ellos, pero no, sacas la moción, la presentas, se debate, se aprueba y luego no se cumple. Y tenemos pendiente comisión de seguimiento para poner en funcionamiento las mociones, que no se ha puesto en funcionamiento, y hace ya 3 plenos que se aprobó esa moción y no se ha puesto en funcionamiento, y vamos a exigir que se cumpla. Estamos dispuestos, si esto no se cumple, estamos dispuestos a ir a los tribunales si no se empiezan a cumplir a partir de este momento las mociones, las que se puedan cumplir. Hay otras mociones que se han aprobado que requieren de más tiempo, de más espacio, de búsqueda de dinero. Nos parece correcto, pero aquellas que son gestión del día a día, que son empezar a hacer estudios, tienen que empezar a cumplirse ya, inmediatamente. Por lo tanto, se tiene que construir la moción del comité, o sea, el comité de seguimiento precisamente para el cumplimiento de las mociones, para analizar moción por moción qué está ocurriendo, por qué no se ha hecho nada con ninguna de ellas. Se tiene que poner en funcionamiento que hay un compromiso después de la última movida y del espectáculo bochornoso que se dio en este pleno en el anterior con el tema de las preguntas, la modificación del ROF, que lo tenemos un año encima de la mesa y hay una comisión que tiene que empezar a reunirse precisamente para empezar a trabajar en el desarrollo del nuevo ROF y que tengamos un ROF actualizado, no con 30 y tantos años. Exigimos también que se constituya ya la comisión de investigación por el tema de las filtraciones del ayuntamiento. A este respecto decir una cuestión, yo procuro no hablar nada en las redes sociales. A través de mi propia página web, de mi página de Facebook y tal, pues suelo hacer comentarios, pero normalmente no suelo hacer opiniones políticas, ni entrar, ni sobre todo no suelo debatir por las redes sociales. Pero esta moción ha creado una cierta tensión en un grupo de vecinos que se han metido en las redes sociales, sobre todo cuando salieron las noticias, a través de ustedes en los medios de comunicación, pues haciendo una crítica diciendo que era ridículo pedir esto. Posiblemente el que le parezca ridículo que se pida que se constituya una comisión de investigación porque hay filtración y se está incumpliendo la ley, es posiblemente porque sea cómplice de todo ese movimiento. Posiblemente sean de los que luego se dedican a correr con el Facebook o con el WhatsApp y a pasar los mensajitos. Porque nadie de este pueblo que quiera que exista transparencia, claridad y que se hagan las cosas bien hechas,
puede estar en contra de una comisión como esta, que al final es una comisión que pretende claridad, transparencia y que se acabe ya el mamoneo que hay en el Ayuntamiento de Abarán. Mociones. Vamos a ver. Hay una moción que llevamos que para nosotros era importante, que luego también se ha dicho, que es que si no hay cosas más importantes, por supuesto que hay cosas muy importantes en el pueblo. De hecho, ahí están todo el elenco de mociones que llevamos presentadas en un año y medio. Claro que hay temas que son importantísimos, nos preocupa muchísimo todos los problemas del pueblo, pero como vemos que al final se pone como excusa el tema económico, pues llega un momento que tienes que decir, oye usted, pues aclárese ya el tema económico de una puñetera vez. Véase dónde se ha gastado el dinero, véase qué ha pasado con el dinero, véase desde dónde o hasta cuándo, si realmente se ha generado este agujero que tiene el Ayuntamiento de Abarán, que lo tiene sumido en una quiebra económica. Una quiebra económica. Bien, la verdad es que nos sorprendió muchísimo que hubiesen, porque evidentemente que el Partido Popular, aunque nosotros metimos en esa moción la posibilidad, y de hecho pedíamos también en esa moción, de que la comisión de investigación se hiciese desde el momento en el cual empezó a gobernar Antonio Francisco, que fue cuando lo hizo la anterior, hasta el día de hoy, o sea que no queremos ni que se ocultara nada, ni que se le tapase nada a nadie. A pesar de eso, nos sorprendió muchísimo que en el último momento, aduciendo motivos que no nos parecen, y es que si antes se publicó, que si no se publicó, que si se sacó, o si económicamente se puede o no se puede, que se haya tirado para atrás la moción. La postura del Partido Popular no me sorprende lo más mínimo, porque evidentemente no son muy amigos de la transparencia, son más bien amigos de la opacidad y no les importa mucho este tema. De hecho, si les importara, lo hubiesen hecho ellos cuando entraron. Pero sí que nos ha sorprendido muchísimo, y la verdad es que no entendemos la postura de un grupo político cercano, que siempre ha votado a favor de esta moción cuando se ha presentado en otros momentos, cuando nos la han rechazado porque no teníamos mayoría, en este caso en el Pleno a través de la oposición, y que en este momento que teníamos la posibilidad de sacarla para adelante y darle claridad y transparencia a las cuentas del Ayuntamiento de Abarán, porque se hayan opuesto. Sinceramente no lo entendemos y lo lamentamos de verdad, porque hay muchísima afinidad en muchísimos temas de los que estamos trabajando. Y en cuanto a la excusa económica, pues señores, este portavoz y este grupo político lleva desde septiembre, desde el Pleno de septiembre, pidiendo que se lleven a cabo los presupuestos del Ayuntamiento. Ya hablaremos de ese tema, de esto vamos a hablar largo y tendido, porque además hay incumplimientos bastante graves dentro del tema de cómo se están elaborando. Pero vamos a ver, desde septiembre para acá, estamos en enero, no se han presentado los presupuestos. Es más, no sabemos ni siquiera si existe un pequeño esbozo de presupuesto del Ayuntamiento de Abarán. Cuando llegue en el mes de abril o en el mes de marzo y empiecen a vencerse las pólizas, esas que hay que cubrir, esas que se han camuflado como préstamos a corto plazo y son préstamos a largo plazo porque no hay dinero para cubrirlas, y empiecen a cobrar intereses porque no tienen los presupuestos aprobados, entonces que no le echen la culpa a la oposición, que hagan su trabajo, que trabajen, que para eso están. Y volvemos a repetirle, hagan ustedes los presupuestos porque se están ustedes poniendo en pelillos con el tema de que es que no hay dinero para hacer una auditoría que da claridad y transparencia, y sin embargo luego se gastan ustedes 60, 70.000 euros en intereses porque no tienen los presupuestos aprobados, porque no han hecho su labor. Porque se la apruebe un grupo, se la apruebe el otro, tienen el apoyo suficiente para aprobar los presupuestos. Por lo tanto, volver a repetirle que se pongan a trabajar ya de manera inmediata con los presupuestos. Tenemos otro tema que tocar también, que es un tema que nos parece también importante, y es el tema de las horas extras. Hemos tenido acceso de las horas extras, horas extraordinarias de los trabajadores. Vamos, en primer lugar, dejar muy claro, nosotros no estamos en contra de que los trabajadores echen horas extraordinarias. Si hay que echarlas, hay que echarlas. Pero evidentemente, cuando vemos las actas de la Junta de Gobierno y vemos los informes que existen, nos sorprende muchísimo de que estemos mareando como el otro tema y que en este caso no exista ningún tipo de control, ningún tipo de organización de cómo, cuándo y dónde se echan las horas extraordinarias. Nada más que vienen y cuando vienen han venido. No existe planificación. Esa planificación hay que llevarla al Pleno, se tiene que aprobar en Pleno. Las horas extraordinarias tienen que estar reflejadas obligatoriamente en los presupuestos y no están reflejadas tampoco. Y además existe un informe de la secretaria saliente, que supongo que tendrá el secretario entrante, en el cual deja claramente que lo que hay que hacer para poder minimizar el impacto de la hora extraordinaria, lo que hay que hacer es reorganizar la plantilla. Bueno, pues nos sorprende que se lleve a Junta de Gobierno la aprobación de 14.393 euros en horas extraordinarias. ¿Cómo narices se está organizando la plantilla del pueblo de Abarán para dar lugar a esto? Y sobre todo, que no se sepa cómo, cuándo, dónde, ni por qué, porque no han dado explicaciones.
Y volvemos a repetir, no estamos en contra de que si mañana los policías, los que están pendientes de las fiestas, un equipo de limpieza, tienen que echar horas extraordinarias, que la echen, si no es que no, si es que si hace falta hay que echarlas. Pero que se sepa por qué, que se organicen, que se lleven, que se aprueben y por supuesto que se controlen y se organice el trabajo. Nos parece indignante que temas que no están en el presupuesto se estén gastando dinero de esta manera y sobre todo que no se dé ningún tipo de transparencia, ningún tipo de claridad, ningún tipo de información y que además, por supuesto, pues no sabemos tampoco cómo se está moviendo todo este tema realmente de las horas extraordinarias, porque hay trabajadores que tienen más, otros que tienen menos, otros que no tienen ninguna. Por lo tanto, respétese el informe que hay hecho por parte de la secretaria del Ayuntamiento, la saliente, que al final es un informe totalmente legal, analícese y desen las explicaciones oportunas. Y por último, el pueblo tiene que cambiar. No vamos a tolerar bajo ningún concepto el que se sigan aprobando mociones, se sigan tomando decisiones y al final las metan en un cajón, que es lo que están haciendo. Y digo esto porque muchas veces los vecinos nos dicen, el vecino te para por la calle y el vecino no entiende y dice, pero vamos a ver, si no tienen mayoría absoluta. Y es verdad, no tienen mayoría absoluta. Pero tienen unos grupos que les apoyan en ciertos momentos también. Pero es que además, incluso cuando aprobamos mociones con esos grupos, como tienen la Junta de Gobierno y tienen la capacidad de gobernar y tomar decisiones, pues simplemente lo que hacen es que meten las mociones en un cajón y si te he visto no me acuerdo. Y entonces estás aprobando cuestiones que son legales y de obligado cumplimiento según la ley, exceptuando aquellas cuestiones que necesitan partidas económicas que tienen que ser debatidas y que hay que buscar el presupuesto primero. Pero al final resulta que como son los que gobiernan, hacen lo que les da la gana. Y lo que les da la gana es nada. Nada. Por lo tanto, pedirle al equipo de gobierno de nuevo que se ponga a trabajar de forma inmediata, que empiece a ver qué pasa con las mociones, las que se aprobaron de ellos y las que se habrán aprobado desde la oposición, que al final son para resolver problemas de los abaraneros. Las mociones se presentan para darle vida al pueblo y para resolver problemas del pueblo. E inmediatamente que se pongan a trabajar y se pongan a ponerlas en funcionamiento. Las que se puedan ya, las que haya que darle un poquito más de plazo, se les da un poco más de plazo. Las que haya que hacer de estudios, pónganse a los técnicos a hacer los estudios. Pero a trabajar ya. Hasta aquí hemos llegado, señores. Hasta aquí hemos llegado. Moisés, ¿tú vas a hablar de...? No. Bien, pues simplemente si tenéis alguna pregunta... Sí, yo tengo una preguntita. Venga. Es con el tema del agua. Ha dicho usted que del día 4 se sabía que el agua estaba en esta ya de ver, ¿no? ¿Por qué el día 5, el día siguiente, el grupo municipal socialista no convocó a los medios para denunciar esta situación y al cabo de 8 días, a todo pasado, no trae aquí? Se lo voy a explicar. En ese momento, que estábamos con todo el día de la fiesta y toda la historia, en ese momento estábamos pendientes de cómo se gestionaba todo. Ya se había avisado a los vecinos y lo que estábamos pendientes es que se terminaran todo el tema de las fiestas y no irrumpir las fiestas, simplemente. O sea, en ese momento no había capacidad de reacción ya. En ese momento no había capacidad de reacción. O sea, cuando se toma la decisión por parte del alcalde y estábamos en conversaciones con ellos, no había capacidad de reacción. Entonces, decirlo en ese momento, el día 6, ¿para qué? Ya lo había dicho el ayuntamiento. ¿Ponerse a hacer una rueda de prensa el día 6? ¿Para qué? ¿Los vecinos están pendientes el día 6? ¿El día del niño están los vecinos pendientes de esto? No. Los vecinos el día 6 están pendientes del niño, que es el día de la fiesta grande del pueblo. Pero nosotros estamos pendientes para comunicar en los medios que eso era como una reunión para denunciar esta situación. Perfectamente, me parece muy bien. Pero lo hemos hecho ya cuando se está acabando la gestión. Claro, es que ahora mismo ya no hay gestión. Es que ahí ya no hay solución. ¿Cómo que no hay solución? La solución está ya hecha parcialmente hecha. Claro, ni en aquel momento también. Pero vamos, y en aquel momento también, Jesús. En aquel momento también estaba la solución, ya habían avisado, ya habían dado el aviso de que el agua se podía consumir en ese momento. El problema es que están dando el aviso de que el agua se puede consumir y precisamente habían dado el aviso de que no se podía consumir 48 horas antes. O sea, es que no han dado ningún tipo de información, le han dado totalmente a destiempo. Totalmente a destiempo. Y lo digo porque yo estoy manteniendo conversaciones directamente con ellos. Es que este es un tema grave. Es que es un tema grave. Yo muy grave para decir lo que has dicho. No. Es que he dicho lo que he dicho. Es que creo que se tiene que haber gestionado de otra manera. Y he dicho desde el primer momento que no culpo al alcalde de las condiciones del agua. Le culpo de la gestión, de cómo se ha gestionado todo el tema de avisar a la gente. Claro que sí, por supuesto que sí. Es gravísimo. Es gravísimo, claro que sí. Claro que es gravísimo, por supuesto que sí. Es que la gente está bebiendo agua porque no lo sabía, agua que estaba contaminada. Y no teníamos la analítica. ¿Y cómo está la analítica? ¿Y qué sabéis? Ya ha llegado el agua aquí y nadie dice nada.
Y al final, cuando se dice son 48 horas antes y 48 horas después, entonces se dice que ya estaba el agua. Claro, evidentemente, ya había venido toda la tromba, había empezado a venir el agua en buenas condiciones. Conforme se va decantando de alguna manera el agua del río, empieza a venir con menos material vegetal, pues el agua empieza a potabilizarse, que de forma normalizada con lo que tenemos, evidentemente. Al día de hoy, hay zonas que no se puede ver agua. Claro, evidentemente, porque hay zonas que han almacenado agua en depósito, y lo que está almacenado en depósito, que sirven a ciertas zonas, sigue teniendo agua, no está en condiciones. Y hasta que ese agua no se consuma, no va a haber manera de que puedan consumir. No, me refiero, no se consuma, no se renueve, no se va a poder hacer. Y otra preguntita, ¿no cree que hay detrás de esto algo que no sea la última lluvia? Vamos a ver, detrás de esto hay una cuestión que yo creo que es importantísima. ¿Que han omitido? No, yo creo que no, sinceramente. Yo creo que lo que hay detrás de esto es la planta potabilizadora, que está totalmente obsoleta. Por ejemplo, hay otras plantas potabilizadoras que tiene la propia Mancomunidad que son de ósmosis inversa. Donde hay sistema de ósmosis inversa no se produce este problema. El problema es que tenemos una planta potabilizadora que es muy obsoleta y, claro, el agua normalmente suele bajar clara. Puede bajar un poquito revuelta, pero suele bajar clara. Y además, cuando el agua baja y se mete al pantano de Blanca, se estabiliza, se depositan sobre todo lo que son los restos vegetales, y cuando la coge el trasvase para llevársela, va mucho más limpia. Pero cuando viene el agua como viene, con una avenida, como vienen los días de la lluvia, sobre todo 2 días, el día siguiente y el día después, porque las lluvias fueron muy lentas, pero muy pasadas, pero con mucha cantidad, por tanto han estado llorando las ramblas y han estado saliendo, es cuando empieza a venir un poco la avenida, es cuando se produce el problema. Cuando el pantano de Blanca le entra agua en un momento dado un poco turbia y es poca cantidad, al final tiene capacidad para soportarlo. Cuando el pantano de Blanca le entra mucha cantidad de agua de golpe, lo que hace es que lo pone turbio, o sea, se ve al lado de la presa, y entonces el agua que entra al trasvase para consumo humano va turbia y con restos vegetales. Evidentemente, yo no creo tampoco, no creo en las conspiranoias. O sea, yo estoy hablando de lo que considero que es una gestión de un problema grave que se tenía que haber hecho de otra manera. Y evidentemente, he dicho al iniciar que hay responsabilidad por parte de Mancomunidad de Canales del Tevilla. O sea, Mancomunidad de Canales del Tevilla tenía que haber mandado un aviso el primer día que determina que existe trialometano en esa planta a todos sus usuarios. A todos los usuarios. Y en este caso los usuarios son los ayuntamientos que consumen agua a través de sus empresas. Y no lo ha hecho. Y la empresa de aguas tampoco. En una situación de esa, lo normal es que se hagan analíticas muy frecuentes, que se esté controlando y que no se permita que se haga eso. ¿Una pregunta más? Pues muchas gracias.